Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esto es Trazando la Plomada, hoy día sábado, 2 de la tarde como siempre, desde Pacífico 640 AM, también en YouTube nos tienes en el canal Trazando la Plomada. Siempre les recomendamos y les sugerimos que un like o un comentario nos ayuda a nosotros a poder seguir mejorando. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Hola, George. Hola, Pastor. Más bien, ¿ustedes cómo están? Parece que el frío ha aumentado un poquito fuera de lo normal, ¿no? Sí, mira cómo estoy yo. Sí. Sí, ha aumentado el frío. Estoy poniendo con mi chalina ahora. Mira. Oye, George, ¿qué tal si nos haces una introducción así cortita de la última canción que has compuesto así a capela nomás para que los oyentes puedan deleitarse en una melodía dedicada a nuestro Padre y Dios? Sí, en estos días ya hacía tiempo que no hacía nada nuevo y le pedí al Señor que me diera una melodía. Y no sé por qué siempre me sale melodía centrada en la persona de Dios. Empiezo de una manera, pero siempre, bueno, a la final termino levantando el nombre del Señor en alto. Así que ahí va, escúchenlo, ojalá les guste y úsenlo para su iglesia. Aleluya, Dios es fiel, nunca cambia, permanece igual, es el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros está. Amén. Y ese es solamente... Dedicada para TGI y dedicada para TGI y Thyssen. ¿Y qué planes hay para grabarlo, Jorge? ¿Qué tienes en mente? Estoy pensando últimamente como, bueno, los tiempos corren rápido, ya no se puede esperar más. Encontrar un buen ejecutor de la guitarra, un buen guitarrista acústico, Ajá. y grabarlo así, pura guitarra, A pero capela. quiero, a capela, pero quiero, estoy sumando canciones para que sea un popurrí, como se llamaba antes, varias canciones en uno, y ya tengo dos ya, y son buenas. Después de esta canción que he cantado, sigue de Josué 1:8 y le voy a sumar otra más y así. La idea es que renovar con cantos con los coros como antes, pero con canciones nuevas, ¿no? Melodías nuevas. Entonces, y que estén ahí, sí, y que estén ahí a la mano, por ejemplo, en Trazando la Plomada, tanto en Pacífico como en el canal de YouTube, y que lo tomen en sus iglesias y lo usen. Y ¿sabes qué? El sábado pasado pusimos una canción al final del primera media hora que quedaba, ¿no? Tenía que ver con el mensaje. De repente vamos a ver si ponemos una hora también, dependiendo de cómo va desarrollando nuestra charla de café del día de hoy. Claro. Y a propósito de la charla de café, queríamos dar gracias a Dios pues por estar nuevamente este sábado. Ya entramos al mes de junio, señores. Hemos entrado al mes de junio. Ya son 6 meses del año, ¿no? Hoy día sábado, 1 de junio, y qué bárbaro cómo pasa el tiempo. Y el tema que queremos compartir con ustedes tiene que ver con esa tendencia del corazón humano a ser como Dios. Podemos ver de que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, y el estrés tiene que ver con el esfuerzo humano de poder alcanzar cosas que no son posibles alcanzar, o de estar logrando cosas que no se pueden lograr, por lo menos al mismo tiempo, ¿no? Querer hacer todo al mismo tiempo, y el desarrollo tecnológico de computadoras y cosas por el estilo lo lleva al hombre a creer que puede gobernar el mundo, y la verdad es que no puede gobernar el mundo, ¿no?
Y esto nos habla de que hay una suerte de orgullo medio asolapado, medio sutil ahí, porque querer lograrlo todo al mismo tiempo y pensar que uno tiene el poder para todo, pues eso es orgullo, ¿no es cierto? Porque querer ser como Dios es como el pecado que tuvo el ángel que quiso ser como Dios justamente y que por ahí empezó la cosa. Y estaba recordando que la tentación a nuestros primeros padres, en particular la mujer, empezó justamente con eso. Y serás como Dios, ¿no? Entonces, gustaría empezar leyendo un poco la parte de Génesis 3, donde está la tentación, y ver cómo es que el enemigo, antes de tentar a la raza humana, que Adán y Eva está tentando a la raza humana, cómo es que él mismo quiso ser como Dios y qué fue lo que sucedió, y cómo eso se extiende a lo largo de toda la historia, ¿no? La Torre de Babel, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que quería ser como Dios y así sucesivamente. Entonces, vamos a las Falta el saludo de Jorgito César, no te olvides. El saludo de Jorgito, así es. Adelante. Y damos gracias al Señor por estar en este programa, porque verdaderamente es una bendición de Dios poder comunicarnos con nuestros radioyentes, especialmente el día sábado de 2 a 3 de la tarde. Y como dijo César, pues hemos comenzado el mes de junio y ya se nos viene ya también, ya estamos medio año y se nos viene también las patrias y ya como quien dice, ya estamos prácticamente yendo hacia la Navidad y ya terminó el año 2024, ¿no? Y como dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que los días correrán, dice que se acortarán, ¿no? Y lo que estamos viendo es eso mismo, ¿no? Y bueno, y estar agradecidos por todo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros y también creemos de que Dios está bendiciendo a nuestros radioyentes con todo lo que están escuchando, reflexionando en los programas que nosotros estamos prácticamente grabando, porque para mí es una bendición. Yo me he escuchado varios programas varias veces ahí, cuando estoy ahí bicicleteando también me estoy escuchando los programas porque verdaderamente uno se edifica, se sostiene, ¿no? Verdaderamente en la palabra y en la guianza del Espíritu Santo. Muy bien, comencemos. Oye, y como dijimos, me ha venido a la mente lo que dijimos en un programa pasado, que la única forma de crecer en nuestra fe es a través de pruebas de fe, ¿no? Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce en nosotros perseverancia, pero que ésta complete su obra para que seamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, lo que nos está diciendo es, primero, de que el ser completo, el ser cabal, el ser maduro en la fe, requiere una prueba de fe. Lo otro que también dice es que hay un tiempo en el cual Dios dice, ya pasaste la prueba, ya escalaste, ya maduraste, ahora puedes seguir adelante, y después nos esperará otra prueba, ¿no? Y me vino también a la mente al apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo pensaba antes de que este padecimiento era la persecución, pero después me di cuenta de que lo que dice este pasaje es el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. No es persecución, sino es mantenerse firme y resistiendo las tentaciones para caer en pecado. Entonces quiere decir que si bien es cierto el Señor nos está bendiciendo y estamos en una serie de circunstancias en que vemos desafíos muy fuertes, pero también victorias muy fuertes, eso podemos comprobarlo, podemos ver, según este pasaje y recordando la palabra de Dios, que el padecimiento hay veces tiene que ver con permanecer fiel a Dios. De repente no es persecución, pero sí son dardos de fuego que nos están queriendo hacernos caer y por resistir esto hay todo un padecimiento en el cuerpo, ¿no? ¿Iba a decir algo, pastor? Sí, creo que lo que estás diciendo sobre lo que dice Pedro puede estar también alineado a lo que encontramos en Romanos 12, porque en Romanos 12 nos habla de algo que
que Pablo nos está diciendo que debemos de hacer y que verdaderamente trae como consecuencia lo que está diciendo, Pedro. Y a ver, déjeme encontrar la escritura para leerlo. Romanos capítulo 12 dice así la palabra del Señor, ¿no? Dice, así que hermanos, de Romanos 12, 1 al 2, creo que son más precisos esos dos textos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí podemos hacer una comparación textual con lo que Pedro está diciendo. El verso 2 luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que todo creyente que ha aplicado Romanos 12, 1 y 2 va a traer como consecuencia de que está haciendo morir las obras de la carne. Porque también en Corintios y en Gálatas podemos leer las escrituras que nos dice de que para hacer morir las obras de la carne uno tiene que vivir en el espíritu. Y cuando nosotros estamos sometiendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo, estamos aprendiendo a someter nuestro ser a la persona del Espíritu Santo, que es el que ha entrado en nuestro corazón, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no me es necesario ir al Padre para poder interceder por el Consolador, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo, y Él os enseñará toda verdad, dice, y os hablará de todo lo que yo estoy diciendo, porque Él me glorificará. Entonces, el Señor, antes de partir, comunica a sus discípulos algo esencial, que Él se va con el propósito de que venga el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda estar en todos los corazones de aquellos que iban a recibir en su corazón, porque si Jesús se quedaba, estaba aquí como persona, estaba en el Espíritu Santo en él, pero no estaba en toda la iglesia, que es lo que él estaba orando, intercediendo, que iba a suceder en el futuro. Pero para que esto se dé, la presencia del Espíritu Santo reclama o nos dice a nosotros que tenemos que entregar nuestro cuerpo. Y Romanos 12, 1 y 2 nos dice exactamente cómo, dice, ¿no? Que debemos entregar nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que traigamos la voluntad de Dios, porque dice el verso 2, dice, para la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo yo sé que es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Cuando yo he agarrado el verso 1 del 12, del capítulo 12, o sea, he el sacrificio vivo, santo y agradable, y luego he transformado mi razonamiento, mi entendimiento, mi capacidad mental, mi neurología de mi cerebro, le he capacitado y le he transformado por la palabra, porque la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y dar injusticia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esas escrituras me hacen entender que verdaderamente al cumplir con lo que está diciendo la Biblia, estoy cumpliendo con lo que Pedro dice, ¿no? Si puedes volver a leer el texto de Pedro, César. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en el cuerpo, quiere decir, no en la carne, en el cuerpo, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en el cuerpo termina con el pecado. Ajá. Ármense ese pensamiento, o sea, tenemos que armarnos de valor para entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que Dios le decía a Josué, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, sé fuerte, sé valiente, ¿no? Y cualquiera diría que la siguiente palabra es sí, para que empuñes la lanza, la espada, ¿no? Sé fuerte, sé valiente para obedecer todo lo que te he dicho y para que permanezcas fiel y de esa manera todo te irá bien. Uno se pone a pensar, caramba, para obedecer a Dios hay que ser fuerte y hay que ser valiente. Y por supuesto, si tenemos toda una naturaleza de pecado que todavía está dando vueltas por ahí, estamos rodeados en un mundo que es regentado por el enemigo de nuestras almas, tenemos una humanidad que prácticamente está separada de Dios en un buen porcentaje, tenemos unos medios, unos sistemas de comunicación en los cuales constantemente están trayendo sensualidad, trayendo violencia y trayendo cosas del mundo de las tinieblas. Entonces, el ataque es por todos lados. Y el enemigo, si no puede con nosotros, va a tratar con nuestro familiar más cercano, nuestra esposa, nuestros hijos.
Y lo que estamos viendo, y no solamente por lo que conversamos el otro día, sino yo lo estoy viendo en otro lado, hace que peleen las personas de la misma familia, que tengan problemas y conflictos, ¿no? Y estoy recordando que en algún evangelio el Señor dijo que los enemigos serán los de tu propia casa y dos estarán contra tres, ¿no? Dice el yerno contra la suegra y qué sé yo. O sea, el tema familiar empieza a convertirse en un conflicto, lo cual ha salido mucho con este tema de la pandemia, ha salido a la luz muchas cosas. Entonces, mantenerse fiel a Dios y obediente, no se puede hacer con un ejercicio de disciplina. Lo que sí se puede hacer es con una disciplina, mantener más tiempos en meditación con la palabra de Dios, más tiempos en comunión con el Espíritu de Dios, más tiempo orando en equipo, ¿no? Hace un momento nos hemos puesto a orar los tres antes de empezar el programa, y la verdad que yo he sentido una inyección de ánimo, de fortaleza, de paz, porque en la oración el Espíritu de Dios se mueve y arregla todo el interior nuestro y le da ese poder. No por gusto, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Hechos 1, le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Entonces, ¿qué era investido de poder en lo alto? Era la venida del Espíritu Santo, el bautismo que se llama el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo cual les da una renovación interior y que les permite mantenerse fieles, pero ya no como un esfuerzo, ¿no? Sino como algo que ya es sobrenatural. No puedo decir que es natural, porque no es natural, es sobrenatural, pero es una fuerza que está impulsando al creyente a mantenerse fiel y a resistir todas estas cosas, porque uno solo no lo puede resistir. Como dice acá, son padecidos que Jesús también tuvo que pasar. Sí, ¿sabes qué? Aquí en 1 Corintios, capítulo 3, del verso 16, también nos alude prácticamente lo que está diciendo Pedro y lo que hemos leído en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Y del verso 16 al verso 23 también alude la situación de este mundo y de los sabios de este mundo, porque aquí estábamos hablando de que el hombre quiere convertirse en Dios, ¿no? O sea, está con esa idea y está compitiendo continuamente en diferentes sectores con el propósito de ser Dios. Y el texto dice lo siguiente, el verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagínate. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tremendo, tremendo. Amén. Bueno, gracias amigos, indudablemente que el día sábado nos queda chico, porque creo que tenemos que hacer 2 programas a la semana, porque estaba ahí sí levantando la mano y ustedes estaban embalados ahí, entonces dije, bueno, mejor que termine tranquilo, y después entro yo y ya participo. Voy a tomar los mismos pasajes que ustedes han leído y han parafraseado, ¿no? Primero, para que la cosa no sea tan complicada, decir, uy, pero Dios nos llama a vivir en santidad, ¿no? Qué difícil. Bueno, sí es difícil si nosotros queremos producir santidad por nosotros mismos, no podemos. La Biblia dice que eso es imposible. La carne no produce santidad, no produce. La carne siempre va a producir pecado. La Biblia dice que nuestro cuerpo está contaminado, o sea, esto que podemos tocar, palpar, está contaminado. Eso fue contaminado cuando el hombre cayó en pecado. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, quería ser como Dios, ¿no? O sea,
vieron una oportunidad y dijeron, igual al Altísimo, no está mal, no está mal. Y ya pues calcularon mal y todos los males que estamos pasando ahora nosotros, ¿no? Entonces, el ADN del hombre, de la creación de Dios, el ADN, es precisamente santidad. Dice ser santo porque Él es santo. O sea, cuando Dios creó a los primeros padres, lo natural en ellos era santidad. Por eso es que articulaban, se comunicaban, interactuaban en esa atmósfera de Dios, de santidad, ¿no? Ese era lo normal. Cuando ya el hombre cae en pecado, más bien entra a un ambiente que no fue preparado para él, ¿no? Le dice ambiente, no. La oscuridad, las tinieblas no fueron para él. El hombre se metió, y se metió a sabiendas, porque dijo, si yo voy a ser como Dios, ya, pues entonces también hago mi reino. ¿Qué habrá pensado, pues, Adancito, no? Y entonces, ¿pero qué? Nos llevaron a la ruina. Y entonces ahí vemos que el hombre comienza su problema porque el medio donde se debía desarrollar en forma natural, como dijiste, César, en forma natural, era la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? Cuando hay un pasaje, creo que está en Efesios, dice, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es perfecto, y etcétera. En eso pensar. Si piensas en eso, entonces dices, ¿y será que Dios estará de acuerdo que yo sea ingeniero? Por supuesto. Y yo te dice, pero ¿cómo lo verá Dios que yo sea director técnico de fútbol? Por supuesto que también está bien. Ya cuando uno entra al lado oscuro, ahí Dios dice, no, eso no. Entonces, pero lo que Dios busca de nosotros no es solamente que vayamos a la iglesia, demos nuestro diezmo, cantemos coritos, aleluya. Quiere que desarrollemos todas las capacidades que Él nos dio para vivir. Si no, ¿cómo creen que le dice el Señor a Adán y Eva? Mira, ahí está, la tierra está delante de ustedes, yo se lo he puesto a ustedes. O sea, todos los animales, toda la creación están debajo de ustedes pueden señorear sobre la creación, ¿ya? Y porque yo se los doy. ¿Cómo cree que Dios le va a dar al hombre tremenda responsabilidad si el hombre no tuviera las capacidades que él le había puesto? Según me acuerdo, en el pasaje dice que lo creó a su imagen y semejanza también, a su imagen y semejanza. Pero otra vez el pecado deforma todo eso. Entonces, tomando el pasaje que leyó Jorge, Romanos 12, yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Jesucristo vino, entregó su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros, resucitó y ahora está a la diestra del Padre con un propósito, para que nosotros seamos libres precisamente de esta lo que llamaría yo esta dictadura de la carne, ¿no? De que hace lo que la carne dice eso y nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque nos gusta y por el pecado, ¿no es cierto? El pecado le gusta. El hombre le gusta pecar porque ha caído precisamente en esa falta, ¿no? ¿Qué cosa es pecar? No hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿y cuándo peco, hermano? Por ejemplo, cuando estás mintiendo, cuando estás estafando. ¿Y qué más, hermano? Cuando le sacas la vuelta a tu mujer. ¿Y qué más, hermano? Cuando pues paras en la inmundicia, ¿no? Cuando desobedeces a los padres. O sea que me viene a la mente, Jorge, hay un pasaje que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. En un solo pasaje resumiste todo. Y entonces, Dios vino para eso, Jesús vino para eso, para levantar eso y para hacernos libres. Dice que Él ha venido para deshacer las obras del diablo, o sea, lo que Satanás había hecho, pero también para libertar a los que son oprimidos por el diablo. Hay gente, mucha gente, aún en el Evangelio también, oprimida por Satanás. Y Jesucristo justo vino a hacer eso. Y entonces uno dice, ¿y por qué no funciona conmigo? ¿Por qué no funciona conmigo? Porque ahí viene el pasaje de Romanos 12, ¿no? Yo legalmente ya me salvó, Dios ya me salvó, porque el sacrificio lo ha hecho Jesucristo, yo no lo he hecho. Y Jesucristo me imputa a mí su santidad, su obra de limpieza, de pureza de mi vida, lo ha hecho el Señor y Él me la pone sobre mí y Dios me ve justo. Jesucristo me justifica
con su sangre derramada en la cruz, su sacrificio perfecto, dice que es Hebreo dice una sola vez y para siempre, no está haciéndolo a cada rato, no, una sola vez y hasta eso es suficiente para que yo sea limpiado del pecado. Muy bien, entonces una vez que ya soy limpio, se puede decir que legalmente y tengo la información que yo ya soy santo, pero cuando yo confronto con mi vida diaria, digo, pero qué santo voy a hacer si todavía hago esto, y todavía hago esto acá, y todavía esto. Y ahí viene el pasaje otra vez de Romanos 12, renovados. O sea, ahora todo lo que conocemos de Dios, esa información tiene que entrar voluntariamente y conscientemente, por eso dice Jorge dijo el culto racional. ¿Qué cosa quiere decir? Ahora, no solamente tengo que decir, por mi culpa, sea sin sentido, ¿no? Tiene que ser con conocimiento, con razonamiento, decir, esto ya se acabó, esto de acá se acabó, y otra vez te choca como, y señor, ¿y por qué sigue? Porque ya es tuyo, es una obra tuya, no para que seas santo, es una obra tuya. Dios espera que nosotros mostremos el carácter de Cristo, porque nosotros decimos, yo soy cristiano, allá, ¿muestras el carácter de Cristo? No, todavía. Ah, bueno, Dios te va a esperar. Dios te va a esperar que tú comiences a instalar todo ese bagaje de conocimientos bíblicos en tu vida y que en tu vida se vea eso, esa palabra que tú has querido. El apóstol Pedro dice que eso es por medio de la fe. ¿Cómo es eso? Dice, ustedes nunca han visto a Jesús, pero creen en Él. ¿Ustedes han interactuado con los apóstoles? No. ¿Han interactuado con Pedro? No. ¿Con Jesucristo? No. Pero ustedes creen, que por medio de la fe creen, han creído en Cristo, y el Señor les bendice porque Él hace que reciban el sacrificio que Dios les ha otorgado. Regreso en la segunda media hora porque me quedó corto. Amigos, no cambie de canal, no se vaya a otro canal en YouTube y no cambie de dial 640 AM Pacífico. Ahí estamos todos los sábados. Estamos regresando para continuar lo que estábamos enseñando en la primera parte, ¿no? Y entonces, una vez que esa información, como decía el apóstol Pedro, que nosotros aceptamos la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, la aceptamos como que viene de Dios, y como que Jesucristo, aunque yo no lo vea, Él hizo ese sacrificio por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Es creerle a Dios, creerle a Cristo, aceptar su sacrificio como cierto, porque a ti no te consta, pero como cierto, cuando lo aceptas como una obra cierta, verdadera, entonces dice, bueno, si Él ha dado su vida por mí, entonces yo le entrego, Señor, te entrego mi vida, cámbiame, hazme una nueva persona. Y ahí entonces empieza un cambio que tiene que ser, ya fue hecho, por Cristo ya lo hizo todo. Ahora yo tengo que poner en mi razón que ya no soy el Jorge que antes de conocer a Cristo, que hacía las cosas solamente por la dictadura de la carne, ¿no? O sea, la carne me decía, mira esto, mira lo otro, ni siquiera pensaba si era bueno, si era malo, simplemente lo hacía, esa es la carne. No, a veces tú no te propones hacer lo malo, simplemente sale, ¿no? Natural, no tienes que proponerte. Pero cuando ya está uno en Cristo, uno tiene que estar monitoreando. Cuidado, eso no. Ay, verdad, sí, ayúdame, Señor. Es más, en otros programas hemos dicho que el querer y el hacer la buena voluntad de Dios viene de Él. Viene de Él, o sea que yo no me voy a limpiar solo. Entonces yo puedo decir, mira, tremendo sacrificio del Señor, yo ahora te conmueves, y entonces como dice, muy bien, hoy día voy a demostrar que yo soy un hijo de Dios, entonces te lavas los dientes, barres la casa, te bañas, te vas a la oficina, incluso vas vendado los ojos para no pecar mirando nada que te traiga, te tropiezas, te caes, te levantas ahí todo ensangrentado, pero dices, no, yo no peco hoy día. Llegas a la tarde y tu esposa te dice, amorcito, ¿qué pasa? Estás todo lleno de sangre. No, es que yo no quiero pecar.
y acá contra Solaza, como había, no sé cómo se llamaban esos tipos de té, Jorge, ¿te acuerdas? Los que eran, Los no, fariseos. había otros, había unos que se Que vengaban, me parece, caminaban y inclinados, caminaban sí, inclinados. caminaban todo. Entonces, bueno, para hacerla corta, y no, eso no sirve. Y tú dices, pero ¿cómo hermano que no sirve? ¿Cómo no dice usted que hay que vivir en santidad? Sí, pero esa santidad proviene de Dios. Dios te la tiene que poner. ¿Cómo? Cuando tú le dices, Señor, sabes que a mí me gusta esto. Por ejemplo, digamos que es diabetes, ¿no? Señor, a mí me encanta el azúcar, como me encanta. Desde que me levanto estoy con 3 caramelos en la boca y qué bien que me siento, pero me hace mal. Señor, y no puedo con esto, ya me he quedado con una pierna nomás, pero no me quiero quedar sin la otra. Señor, por favor, sácalo de mí, sácalo, y quítalo, y que yo no tenga esa atracción hacia el azúcar, hacia los caramelos. Cuando tú le permites al Señor que Él haga, ahora sí es la obra de Dios. Dios te quita esa gana del azúcar, y entonces ya no es tu obra tuya, tampoco te cuesta, porque Dios lo pone en ti para que tú obedezcas. Cuando tú obedeces, entonces ahí se completó el círculo. Ahora sí, la obra de Dios comenzó a santificarte, a limpiarte. Lo demás es religión, pues, o sea, si nosotros mismos nos vamos a limpiar a nosotros mismos o hacer cualquier sacrificio para que recibamos de Dios una palmadita o la salvación, esa es religión. Lo que le estoy diciendo es otra cosa. Entonces, compartiendo los pasajes que dijeron tanto César como Jorge. Bien, creo que debemos empezar el programa, ¿no? Si seréis como Dios hasta. Le hemos dado duro, pero creo que es una buena antesala de todo lo que hemos hablado, porque qué interesante es lo que pasa en el ser humano del principio del jardín en Edén. Voy a leer la parte en que la mujer le responde a la serpiente, a la provocación, ¿no? Viene la serpiente, le hace preguntas, etcétera, y la mujer dice que responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y aquí viene la propuesta de la serpiente, que es la que estamos viendo que dura hasta ahora. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coma se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Y no solamente le dice que serán como Dios, sino serán seres que conocerán el bien y el mal. Y estuve un poco reflexionando sobre eso de conocer el bien y el mal. Y yo lo que entiendo es que lo que le está proponiendo la serpiente es que a partir de ahora, ustedes van a decidir qué está bien y qué está mal. Y sabemos que Dios, como creador de los cielos y de la tierra y del universo entero, Dios ya ha establecido dentro de su creación la justicia. Todo lo de Dios es justo, es justicia. Y la Perfecto. justicia tiene que ver con definir qué cosa es bien y qué cosa es mal. El único que tiene la potestad para poder decidir lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y a partir de ahí empieza todo. Pero ¿cuál es la propuesta del diablo acá hacia la mujer y después hacia el varón? Que si ustedes comen del árbol, del fruto del árbol, van a ustedes tener la capacidad de definir o de decidir qué está bien o qué está mal. Eso tiene que ver con ponerse en el lugar de Dios. Simplemente decirle, ¿sabes qué, Dios? Lo que tú digas que está bien o está mal, lo dejo de lado. A partir de ahora yo mando y yo digo lo que está bien y está mal. Y si vemos, escuchamos los medios y escuchamos las opiniones a nivel mundial, es impresionante cómo cada uno propone lo que mejor le parece de muchos aspectos, ¿no? Se habla mucho del aborto, sí, Jorge. Un ejemplo rapidito. En la televisión sale y lo han grabado en video a una persona que asesina a otra y se va, pues se escapa, se oculta después, pero está grabado, su cara, se le ve todo, se ve el arma que dispara y se ve la persona que cae muerta. Cuando
empieza desde las noticias, ¿no? Y dice, presunto asesino, ¿ah? Mira, presunto asesino, ¿cómo? Si yo lo estoy mirando, me están pasando las imágenes, yo sé que un tipo lo ha matado a otro, y más o menos se ve sus facciones, el arma, y cómo escapa en una moto que tiene número también. Entonces dice, presunto asesino, con su presunto compinche, escapan, ¿no? Y dice, pero el que no es presunto, no dicen que también el que muerto es un muerto, un presunto muerto, ¿no? El muerto ya está muerto, ¿eh? Pero mira cómo juegan con la, con, con la legalidad, ¿no? Esa es una legalidad que ya lo oficializaron, ¿no? O sea, y cuando una persona, sabemos que hay muchos políticos que ahora están en problemas y es pero descarado la eh, es descarada la forma, o sea, los hechos indican que sí, pues esa persona está en eso. Le encuentran las pruebas. Y sí, pues todo el mundo se da cuenta que es eso. O sea, está mal esta persona. Pero el abogado dice, toda persona es inocente hasta que se le pruebe. Pues ya encontraron los objetos, encontraron todo, pero es inocente. ¿Por qué? Porque lo protege la ley que dice que toda persona, hasta que no hay un juicio, es inocente. Así sea obvio todo lo que se ve, ¿no? Que está en falta esa persona, ¿no? O esas personas. Es que es difícil separar prácticamente en este mundo lo que es, mejor dicho, en este mundo se mueve lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque se mueve sobre la base de la desobediencia, de la rebeldía y de la rebelión. Entonces lo que encontramos desde el libro de Génesis hasta el día de hoy en nuestro tiempo, encontramos sencillamente de que se sigue dando este sistema diabólico, se sigue dando este sistema en la cual obra de una manera totalmente contrario y diferente al gobierno y establecido por Dios. Pero como Dios tomó la decisión de que la tierra es suya y tomó la decisión de que quiere vivir en ella y que Él quiere hacer cosas a través de la humanidad en la tierra, entonces va a empezar a haber cambios. Pero el mismo Jesús nos dice, ¿no? De que este siglo es malo, nos dice que el padre, el diablo, está prácticamente operando y haciendo lo que le da la gana, pero paralelamente hay un reino, y este reino es el reino que establece el Señor Jesucristo por la persona del Espíritu Santo y la palabra. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia operando? ¿En qué escenario? En el escenario del bien y del mal. Porque nosotros vivimos en un escenario de bien y mal, porque ese es el escenario que nos ha tocado vivir, pero no vivimos en el escenario de bien y del mal sobre la base del bien y el mal que está establecido sobre el árbol. No, nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo y vivimos por la sabiduría de Dios. Totalmente diferente a lo que hizo Adán y Eva para poder prácticamente tener ellos el control de su propia vida. Nosotros sabemos claramente que nosotros no tenemos el control de nuestra propia vida porque lo hemos entregado a aquel quien nos compró. Porque la Biblia dice que Jesucristo ha venido a comprarnos. Nos ha comprado con precio de sangre y Él pagó el precio en la cruz del Calvario, llevando nuestras actas de decretas, clavándolas en la cruz para que nosotros podamos ser libres y podamos ahora vivir en victoria y en vida eterna en el Espíritu Santo. Totalmente contrario a lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que encontramos en el mundo? ¿Qué es lo que encontramos en la ciencia? ¿Qué es lo que encontramos en las culturas del mundo? ¿Qué es lo que encontramos en los grandes emperadores, en los grandes imperios, etcétera, etcétera, etcétera? Pero la iglesia es el estamento, digamos, del reino de Dios que ha establecido para traer la diferencia a este mundo. Porque aquí encontramos dos reinos en el mundo, el reino del diablo y el reino de Dios. Y nosotros somos parte de este reino de Dios. Pero nosotros no nos movemos, como vuelvo a repetir, sobre la base del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, nos movemos lleno del Espíritu Santo. Por eso que repetimos mucho en el programa lo que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, les dijo a sus discípulos.
me es necesario irme para que yo pueda interceder por el Consolador, para que Él esté con vosotros y esté dentro de vosotros. O sea, no solamente que esté con nosotros en un grupo grande, sino que también esté dentro de nosotros para que pueda haber el cambio de lo que hemos estado hablando, ¿no? La santificación, la pureza, la santidad, porque ¿quién viene? Es el Espíritu Santo de Dios. O sea, él mismo dice santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué hace? Nos santifica, nos santifica. Santificarnos nos guía, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos enseñará todo conocimiento, nos mostrará el poder y la capacidad del conocimiento absoluto de Dios, algo muy diferente al árbol de la ciencia del bien y del mal, que no tiene el conocimiento absoluto, no tiene el conocimiento completo. Estaba pensando algo, que arrogarse el derecho, la potestad de definir en este mundo qué cosa está bien o qué cosa está mal, cuando somos criaturas creadas, ¿no? No somos creadores, ¿no? Es un acto de soberbia, ¿no? Es un acto de orgullo, porque ¿cómo puedo yo, que he sido creado en un ambiente que desconozco completamente, arrogarme el derecho de decir esto es lo bueno y esto es lo malo, si dentro de este ambiente hay un creador, y el creador lo primero que ha dicho es lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Entonces hay un acto de orgullo y se ve claramente en la consecuencia que se ve en la relación de Adán y Eva como pareja. Antes de caer en este pecado, el hombre miraba a la mujer y decía, tú eres como yo, dice, tú eres varona porque el varón ha sido tomado. O sea, había una unidad, había una aceptación, había un rol de unidad entre ellos, ¿no? Pero después de eso, después de la caída, cuando comen el fruto del conocimiento del bien y del mal, como que entra una raíz de soberbia en el hombre y voltea donde Dios y le dice, oye, tú me has dado a esa mujer, o sea, le increpa a Dios, y a la mujer le dice, tú eres la que tiene la culpa de todo este asunto, ¿no? ¿De qué está haciendo? Está trazando una línea de que para él, él está bien, y la mujer hace lo propio, ¿no? Entonces, esa raíz de soberbia, orgullo, está muy ligada al querer ser como Dios, porque realmente da la impresión como que prácticamente como yo quiero ser como Dios, pues tengo derecho de hacer lo que a mí me parezca, porque lo que yo diga que está bien, y lo que yo diga que está mal, está mal. Es que el ser humano, con todo este devenir de vivir en lo bueno y en lo malo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, se ha convertido en una persona que le gusta traspasar su culpa. O sea, por eso que cuando uno va a una reunión matrimonial, no, la mujer es la culpable, dicen, ¿no? O no, el marido es el culpable. O sea, y ahí se paran tirando la pelota. Igualito en el Congreso, igualito en la política, se paran echando, o sea, siempre se está buscando un chivo expiatorio, o sea, un chivo para echarle la culpa, ¿no? De lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque no quiero reconocerlo. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, ahí el cantar es diferente, porque ahí nosotros reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos hecho mal, reconocemos que necesitamos arrepentirnos, reconocemos que debemos de venir con un corazón contrito y humillado delante de Dios para decirle perdón, Señor, perdón. Pero en el mundo no se hace perdón. ¿Por qué? Salvo la ganancia, salvo el beneficio, salvo pedir perdón me va a traer alguna ganancia, algún beneficio. Si es así, lo hago. Si no, no lo hago. Y punto. El otro día escuché, no sé si alguno de ustedes me lo envió, pero escuché un video un poco cortito de una señora educadora, joven, española, que decía hablar de un niño creo que era de 4 o 5 años, que el niño tenía el derecho de tener relaciones íntimas con el que le dé la gana, así decía, a los 4 o 5 años, ¿no? Y que cualquier adulto podía tener, y que para ella eso era lo correcto y eso estaba bien y qué sé yo, y hablaba de una manera tajante, ¿no? De que es lo que debe ser, de que un niño a los 5 años decida, como sabemos también quieren que decidan su sexo, ahora ella decía que tenía la autoridad, digamos, de poder escoger, tener relaciones con quien fuera, 5 años de edad. O sea, cuando uno escucha eso,
y uno tiene principios, dice, esta está loca. Pero hay mucha gente que piensa como ella. Entonces, esta distorsión del bien y del mal por querer ocupar el lugar de Dios ha degenerado, pues, absolutamente todo, ¿no? Entonces ya todo es relativo, no hay nada absoluto, ¿no? Y tal vez sería interesante recordar de que eso viene justamente de una provocación del enemigo. Y acá hay un pasaje de Isaías, que quisiera leerlo, como el primero en rebelarse contra Dios en este acto de orgullo, digamos, y que genera todo lo que viene después. Miren, este pasaje que voy a leer en Isaías 14 es atribuido al enemigo, ¿no? Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, y aquí viene la respuesta del Señor. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, y los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, es este aquel hombre que hacía temblar, y etcétera, ¿no? Pero vemos cómo desde antes de la creación del hombre ya hubo un ángel que entró en esta mecánica de orgullo, de soberbia, eh, probablemente por su belleza, por su sabiduría, por su grandeza, porque la Biblia en otro pasaje habla de la grandeza de este ángel, ¿no? Y la sabiduría que tenía y su belleza, que era espectacular. Pero llegó un momento en que empezó ya a decir, y dice, dijiste en tu corazón, y Dios conoce lo que pasa en nuestro corazón, y empezó a decir de que quería estar prácticamente sobre Dios, ¿no? Y hay otro pasaje que dice, vas a caer a lo máximo y todo iba bien hasta que se halló iniquidad en ti. Y esa esencia de ese ángel es la que ha venido a tentar al hombre en un ambiente hermoso como es el paraíso, como es el jardín del Edén, y le inoculó esta tendencia a hacer lo mismo, a ser como Dios. Pero en este caso, gracias al amor de Dios, es que Dios no abandona a su creación, a los que ha hecho a imagen y semejanza, ¿no? Porque el ángel ya no tiene arrepentimiento, no hay forma de que pueda retornar a su lugar de origen, ¿no? Pero a nosotros los seres humanos sí nos están dando esa oportunidad, ¿ya? De que si bien es cierto, en algún momento hemos caído por herencia de nuestros padres, ¿ya? Pero Dios nos da la oportunidad de poder volver a Él por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Adelante, George. Sí, ¿se han preguntado alguna vez por qué el castigo es mandarlo al fondo del abismo o a la oscuridad, más a los lugares más oscuros? Porque dice que en la descripción de Satanás es ángel de luz. Fíjate, ángel de luz. Y estos seres espirituales han caído, por supuesto. Su naturaleza había sido estar en la luz, porque eran creación de Dios y por supuesto, para estar cerca de Dios tenían que ser seres espirituales limpios, ¿no? Puros. Y por eso que su castigo, cuando Dios los castiga, lo manda a la profundidad del abismo. Y cuando algunos escritores hablan del abismo, al abismo dicen que es el lugar más oscuro que puede existir. Yo decía que claro, pero ¿qué castigo puede ser mandarlo a la oscuridad? Claro, en la oscuridad sí les afecta a ellos, porque estos seres son para desarrollarse en la luz. Y cuando tú lo sacas de ahí y lo pones en la oscuridad, pues no saben cuál es derecha, cuál es izquierda, cuál es arriba, cuál es abajo. Pierden totalmente, quedan confundidos totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba meditando el otro día en cuanto a estos seres espirituales. Y, y bueno, también en Génesis dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Pero me sorprende cuando dice, entra a renglón seguido, creo que entra y dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. O sea, ahí también me quedé confundido, ¿no? Dije, pero
¿qué? O sea que la luz y las tinieblas estaban mezcladas. Y Sara me ayudó en ese aspecto, ¿no? Porque me dice, claro, pues me dice, por eso que él tuvo que ordenar las cosas porque en principio todo era un desorden. La luz estaba mezclado con la tiniebla. No es que, no es que estaba como una unidad, sino todo estaba mezclado. Y Dios dijo, bueno, vamos a hacer la luz y sea la luz. Y hizo la luz. Entonces, miren qué bonito es meditar en estos pasajes Sí, esa bíblicos cosa. de cómo empieza todo, ¿no? Y cómo Dios, eh, para nosotros, que nos ha creado y toda su creación no es para vivir en la perfección, y la perfección debería ser lo común para toda la creación de Dios. Lo perfecto, ese era el pensamiento de Dios para su creación. Perfecto, vivir todo a la perfección. O sea, mira, no hubiera enfermedad, no hubiera pobreza, no hubiera miseria, no hubiera dolor, no hubiera nada, porque Dios quería que su creación se desarrolle en medio de la perfección. El querer y el hacer es por su buena voluntad, y la buena voluntad es agradable y perfecta. Amén. Y esa voluntad y perfección nosotros la vamos a disfrutar, porque de esa perfección y voluntad nos habla el milenio. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, ¿no? Todavía está en el cielo, porque su iglesia está cumpliendo su labor evangelizadora, pero también encontramos a Israel, que es el pueblo de Dios, al cual Dios lo estableció sobre la base de una tierra que a Dios le encantó, porque, ojo, todo el Antiguo Testamento dice claramente que Dios le encantó prácticamente el Monte Santo. No dice que por causa de que el pueblo judío, porque le entregó una promesa al pueblo judío, no, la Biblia dice que Dios le encantó el Monte Santo y el Monte Santo es suyo, es su herencia, dice. Entonces, Dios quiere el Monte Santo y ahí es donde Él va a venir. Y Porque la Biblia punto, dice que ¿no? Jesús Y punto. partió del Monte Santo, la Biblia dice, ¿no? Los Olivos, y dice que va a volver al mismo lugar, ¿no? Fíjate. Cuando venga por segunda vez aquí. Pero lo interesante de todo esto, de lo que estamos hablando, de esta situación, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de todo este comechado que hay entre las humanidades y las naciones, sencillamente va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a venir a la tierra. Y cuando venga a la tierra va a definir juicio sobre todo aquello en el cual este ser humano y este demonio, ángel, etcétera, Satanás, ha hecho, y lo va a encarcelar por 1000 años. Y en esos 1000 años, nosotros vamos a gobernar las naciones conjuntamente con Cristo, nos dice la palabra. Entonces Amén. vamos a ver lo que encontramos en el libro de Génesis, en el Edén, en el jardín del Edén. O sea, lo que sucedió en el Edén es lo mismo que va a suceder en los 1000 años, y es lo mismo que va a suceder cuando el Señor venga con la nueva ciudad de Jerusalén, ¿no? O La sea, perfección. por eso que nosotros los creyentes estamos chéveres, contentos, gozosos por lo que nos viene. O sea, para nosotros no viene juicio, no, viene bendición, viene una comunión íntima eternamente con el Padre, ¿no? Gracias. Con la Aleluya. familia de Amén. Dios. Aleluya. Amén. Ya estamos para terminar, creo que nos queda un minuto. Hay algo que me viene a la mente para recordarle a nuestros amigos, y es que algo que descubrí en experiencia propia, que el estrés, miren lo que voy a decir, me van a decir que estoy loco, pero el estrés, la ansiedad, esta situación que vive la mayoría de la humanidad en estos tiempos, es producto del orgullo. ¿Y de dónde lo saco? Porque la palabra de Dios dice, humíllate bajo mi poderosa mano, que yo soy el que te va a levantar cuando fuere el tiempo, echando toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. La ansiedad y el estrés y todos esos familiares vienen de una intención del ser humano de querer ser como Dios, lograr esto y aquello, eso que no logras alcanzar, haces todo el esfuerzo y no duermes y qué sé yo y qué sé cuál, y te produce pues estrés. Y emocionalmente entras en una crisis porque quieres alcanzar algo y lo ves que no puedes, no reconoces que eres un ser humano limitado, que no puede ir más allá porque no eres Dios, pues no eres Dios. Pero entonces viene el orgullo, viene la soberbia, dice, no, sea como sea, y algunos pues delinquen, ¿no? Cometen delitos o lo que fuere para lograr alcanzar, pero otros se esfuerzan a tal manera que desgastan su naturaleza humana, no duermen, no comen, o por lo menos entran en crisis, y las crisis emocionales son las más fuertes y producen al final enfermedades físicas. Los médicos dicen
que más del 70% de las enfermedades son psicosomáticas. Y psicosomáticas, ¿qué cosa es? Que emocionalmente o mentalmente estás en una crisis y por lo tanto afecta a tu cuerpo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de querer ser como Dios en temas pues del día a día y tener... Ah, y otra cosa que me acuerdo, ¿no? El Señor dice que vivamos día por día, no podemos vivir hoy día con la capacidad de hoy día para el día de mañana, porque dice que mañana tendrá su propio... Sí, George, antes que nos falta el tiempo, dale. Por eso que cuando Moisés le dice al Señor, Señor, y si que me dicen que quién te manda, el Señor dice, dile que te manda yo soy. El que es. Entonces yo decía, ¿y por qué habrá dicho eso? Porque lo que dijiste tú ahorita, él siempre vive en el presente, ahí está, en la eternidad, o sea, en el presente ahí se desenvuelve. Mañana, ayer, no existe para él. Pero nosotros, yendo a lo que tú estás desarrollando, queremos vivir en el pasado para solucionar algo, nos vamos queremos estar en el presente y también queremos estar en el futuro, a tener todo bajo control, ¿no? Y solamente Dios puede hacer eso, así es. Bien, nos ganó, nos hemos pasado como 5 minutos, nos van a cortar el cuello, así que nos despedimos de ustedes, que Dios los bendiga. Estás hablando un lenguaje criminal, hermano, por favor. Cambia. Ahí hay ansiedad, ¿no? Chao, chao. Bien, bien. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.